Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La palabra eterna de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y por él fueron hechas todas las cosas. El libro del Génesis, en esa primera enseñanza de la revelación a la humanidad, nos narra que el universo entero tiene como origen a Dios. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Hablando, comunicando de quién es Dios, crea el Señor el universo. Además, de cada etapa, al final de cada día, el autor inspirado nos añade que Dios vio que era bueno. ¿Qué quiere decir? Que Dios no crea por obligación, sino que crea por amor. No porque le sobre, no porque esté obligado, sino porque quiere transmitir quién es Él. Comprensión perfecta y amor perfecto. Y por eso hay un algo de la bondad de Dios en la creación. Mucha gente reconoce la belleza de Dios en el mundo. Y es un camino ciertamente muy teológico de encontrar la felicidad, la bienaventuranza eterna. Pero es en el sexto día de esta narración cuando realmente el amor de Dios se transmite al mundo, porque es en ese día sexto cuando Dios decide crear al hombre a imagen y semejanza suya. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios creó al hombre a su imagen y lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer y los bendijo. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde, una mañana, así fue el sexto día. El hombre tiene un nivel de dignidad, tiene un nivel de capacidad esencialmente diferente del resto de la creación. Porque solo al hombre se nos ha transmitido esta imagen, que no significa obviamente que nosotros tengamos una fisionomía como la que tiene Dios, ni que Dios se le parezca, ¿no?, a los hombres, sino que tenemos una libertad, que tenemos una capacidad de amar y que tenemos una capacidad de conocer, como tiene Dios. Inteligencia, voluntad, amor. Es la imagen de Dios. Y solo a los hombres se nos dio la posibilidad de convertirnos en hijos de Dios. Sobre todo cuando el Hijo Eterno de Dios Padre toma nuestra carne, nuestra naturaleza,
para convertirse en la cabeza de la nueva humanidad, reemplazar a Adán y así elevar, sanando nuestra naturaleza, para transmitirnos una naturaleza que ha sido divinizada, que ha sido transformada, que ha sido santificada. Obviamente esto no significa que nuestra naturaleza cambie completamente, porque seguimos siendo hombres, no somos dioses los cristianos, obviamente, pero tenemos una gracia, una vida que nos supera completamente. Dicen los biólogos que no hay tanta diferencia entre un mono y un hombre desde un punto de vista de la información genética, que es apenas un 1%, 2% la diferencia entre el animal y el hombre, porque tenemos un aspecto también biológico, pero es en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestra civilización, en nuestra historia, que hace que el hombre sea esencialmente distinto de los animales. Que tenemos una vida digna, un valor que sobrepasa completamente lo que nos imaginamos. Sobre todo el hecho de que Dios haya querido que tengamos ese gran don de la filiación divina, que somos, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que verdaderamente lo seamos, que seamos capaces de identificarnos con Jesús, de tal modo que podemos decir que somos otros Cristos, el mismo Cristo. San José María no dudaba en decir que la filiación divina era el fundamento de la vida interior, porque toda nuestra vida espiritual, nuestra oración, nuestra lucha, nuestra penitencia, nuestro apostolado, nuestro trabajo, nuestra muerte, toda nuestra vida tiene como esa característica filial. Que Dios Padre, Creador, Eterno, Omnipotente, nos tome tan en serio, que le importe el universo, nuestro destino, nuestra felicidad, cambia completamente la perspectiva de nuestra esperanza. No somos como esos participantes de un concurso que espera un premio y hay una serie de prendas que tienen que cumplir, ¿no? Y si te va bien, te regalo la santidad del cielo, y si te va mal, mala suerte, digamos, ¿no? Gracias por participar, a ver si te toca otra vez, ¿no? No. Dios se mete de lleno en nuestra vida. Hay obstáculos que superar, hay ciertamente mucho esfuerzo y posibilidad de que también nos vaya mal, pero es como que se mete Él a cargar con nuestros problemas. Sobre todo está tan interesado, está tan comprometido, que nos muestra en la cruz de Jesús, hasta su muerte, ¿no? Está dispuesto hasta morir. Es más, murió por nosotros. Entonces, para nosotros no hay dificultades que sean insuperables. Por tanto, podemos decir con San José María que podemos descansar en la filiación divina. Descansad, hijos, en la filiación divina. Dios es un Padre, lleno de ternura, de infinito amor. Llamadle Padre muchas veces. Decidle a solas que le queréis muchísimo. Que sentís el orgullo y la fuerza de ser hijos de Dios. Solo el hecho de considerar que es un gran Mediterráneo, también decía San José María,
el hecho de que somos hijos de Dios. Por más que externamente un virus que ni vemos, ¿no?, nos puede matar. Tantas limitaciones, ¿no? Qué poca cosa somos, ¿no?, delante del universo, delante de la historia, de la inmensidad, ¿no? Qué poco somos también, qué poca capacidad, qué poca virtud. Pero sin embargo, somos hijos de Dios. No nos imaginamos nosotros lo que verdaderamente significa este gran don. Además, que a diferencia de la filiación humana, que simplemente se es o no se es, hay unos estudios que se pueden mandar a hacer, en la que se estudia el ADN de una persona y se compara con el ADN de tu padre, por ejemplo, y te dicen que tenés un 99% de coincidencia en ADN genético. Y por tanto, podés considerar que es biológicamente tu padre, científicamente. Pero en lo espiritual, como nuestra filiación pasa por Jesucristo, en el bautismo todos nos convertimos en hijos de Dios, renacimos en Cristo, porque bautizados hemos sido, como dice San Pablo, sepultados en la criatura vieja y renacidos en la criatura nueva, pero es toda una tarea, nos toma toda una vida en esa identificación gradual del misterio de Jesús. Por eso se puede ser más hijo de Dios o menos hijo de Dios. Sobre todo porque este don de la filiación es una llamada. San Juan, en su prólogo, nos habla de que si bien esa palabra de Dios hecha hombre es un gran don, nos dice: la palabra estaba en el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Cabe la posibilidad de que una persona llamada a ser hijo de Dios, e incluso aquella que ha vivido una vida propiamente filial, pierda con su libertad, mal la ejercitada, su condición de ser hijo de Dios. Se puede perder la gracia. Pero todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es un itinerario. Confiamos en que Dios es mi Padre y le llamamos así, Padre, y me doy cuenta que soy su hijo y confío en que a pesar de todo, a pesar de mi poquedad, a pesar de mis pecados, el Señor hará lo posible, lo imposible, lo milagroso si hace falta, para que la historia, la narración de mi propia vida tenga un final feliz. Pero al mismo tiempo es una llamada. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. E inmediatamente después de este prólogo, San Juan nos cuenta la historia de su propia vocación, que es el inicio de la vida de la identificación a esta palabra, la historia de la respuesta al don de Dios. A muchos lectores del Evangelio de San Juan les habrá llamado la atención que San Juan no cuenta nada ni de la infancia de Jesús, ni de la anunciación, ni nada de la vida oculta de Jesús. Y no es que no la conociera, fíjense que es Juan, el apóstol, el que recibió la filiación mariana en primer lugar, ¿no?
y convivió con la Virgen María y la Virgen le habrá contado con muchos detalles, como se lo contó a San Lucas, y San Lucas lo puso por escrito en el Evangelio, ¿no? No es que San Juan no tuviera la información sobre la infancia de Jesús ni de la encarnación del Señor, sino que quiere poner en primer lugar la historia de la vocación, porque para él este es el inicio de la historia de Jesús, de contar la historia de Jesús. Y quiere que los lectores, cada uno de nosotros, nos identifiquemos con él, de alguna forma también, con el discípulo amado, comenzando también en nuestra meditación con la llamada. Nos cuenta que estaba Juan con su primer maestro, que es Juan el Bautista, y este le indicó a Jesús que era el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír a Juan el Bautista hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Cuando San Juan escribe este Evangelio, es alrededor del año 100, tendría ya 80 y tantos años. Habían pasado más de 60 años probablemente del episodio de la llamada, de este momento. Pero a Juan anciano este momento es tan importante, tan clave en su vida, que todo es distinto, todo fue distinto a partir de este momento, que se acuerda hasta la hora, las 4 de la tarde, del primer sí, cuando se convirtió en discípulo amado. La vida interior, la vida de la gracia, la vida cristiana es una constante llamada. La vocación divina se nos dirige a cada uno de nosotros como un planteo libre a responder que sí o que no a este camino de identificación, de conocimiento y de seguimiento, de discipulado a Jesucristo. A veces se entiende el término vocación más referido a una elección de vida, a una elección profesional o a un contexto de discernimiento, a un estado civil o a tomar los hábitos, a seguir el camino del sacerdocio o el celibato, lo que fuera. Pero es un concepto mucho más amplio. El Concilio Vaticano II nos habla de que todos los cristianos hemos recibido una llamada universal a la santidad. Y esto es para todos nosotros. Dios nos plantea, no nos obliga y espera que le digamos que sí. Y hace falta que tengamos oídos, hace falta que queramos ir a ver, ¿no? Porque al ser libre, el planteo vocacional, y también no es solamente para decirlo una vez en la vida, bueno, es un camino, un itinerario. Vení y verás, ¿no? Vení y conviví, vení y experimentar, venir y ya empezar a vivir, para que pueda decir que sí a una vida de compromiso con Dios, a una vida de amor de Dios, que implica sacrificio, que implica entrega, obviamente, pero sobre todo es un camino libre a un gran amor, ¿no? Como lo es el matrimonio, por ejemplo. Nadie diría que el matrimonio es un camino de un simple sacrificio, ¿no? Nadie va a una boda como víctima, ¿no?
Es el momento más feliz de su vida, seguramente, para él, para ella, y el motivo es amor, y el contenido es amor, compromiso, promesa, celebración, familia. Y cuando se concreta una vocación cristiana sucede exactamente lo mismo. El contenido es libertad, el contenido es amor, y es entrega y es sacrificio, pero lo digo para que perdamos un poco el miedo, ¿no?, al término vocación. A veces la gente piensa, bueno, quizás Dios me pida algo que yo no quiera dar, ¿no? Si Dios me pide que sea mártir, realmente podré darle la vida por Él. La vocación, ¿no? Toda mi vida, entrega, me puedo entregar a Dios. Dios siempre se mete en nuestra vida para donarse, para darnos, y quiere que respondamos libremente. ¿Querés convertirte en mi instrumento? Y no nos pide simplemente que lo sigamos a ciegas, ¿no? Ven y verás, ¿no? Comprobá y gustá qué bueno es el Señor. Y después la entrega, la vida de compromiso cristiano vendrá solo. Hace un par de días celebrábamos la memoria litúrgica de San Juan Pablo II y leía yo algunos materiales del discurso de Juan Pablo II dirigido a los jóvenes, en el que pedía a la juventud perder el miedo a Jesucristo, abrirle nuestras puertas al Señor. Y es una invitación validísima para todos nosotros, que dejemos que el Señor se meta más en nuestra vida, que queramos que Él sea nuestro punto de referencia, que sea el objeto de nuestros amores, que queramos buscarlo, encontrarlo, amarlo libremente. Y que se repetirá, ¿no?, esta llamada. Al decir que es un itinerario, me refiero a que ese ven y sígueme seguirá resonando en la vida de todos los apóstoles. En el caso de San Pedro, por ejemplo, la primera vez, que es esta, ¿no? Juan estaba con Pedro seguramente, porque Pedro también era de los primeros que siguieron a Jesús. Mejor dicho, fue su hermano Andrés, y luego Andrés le llevó a Pedro a Jesús, y Jesús le dijo, ven y te haré pescador de hombres, ven y sígueme, la primera llamada, y le dijo que sí, abandonó las redes y siguió al Señor. Pero hay otros momentos en los que también Jesús le dice la misma palabra, tú sígueme. Allí en el mar de Galilea, cuando Jesús quiere confirmar en que Pedro es la roca de la iglesia y le hace confesar 3 veces su amor. Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y tú apacienta mis corderos, tú sígueme, ¿no? En las caídas, ¿no?, cuando Pedro le dijo que no a Jesús, y viene una segunda vocación, con las mismas palabras, en otro contexto. Bueno, sé que quizá me dijiste que sí y después me dijiste que no, pero te vuelvo a dar una oportunidad. Bueno, yo ya tomé mi camino vocacional, bueno, y no tengo más planteo vocacionales. No, sí, el planteo vocacional lo hacemos diariamente, buscando lo que Dios quiere, intentando escuchar, a ver qué me dice el Señor, queriendo que le digamos que amamos a Jesús, libremente. ¿Quieres hacerlo? Respondeme, nos diría Jesús, también el día de hoy. Hasta que nos invitará un día al final, como lo hizo a San Pedro, nos cuenta la tradición, la historia del Quo Vadis. Pedro, padeciendo las consecuencias de la persecución de Nerón, se estaba escapando
y estaba allá en la Vía Apia, fuera de la ciudad de Roma, cuando se encontró con que Jesús se le aparecía y se dirigía hacia la ciudad. Y cuando Pedro le pregunta, «Quo vadis, Domine?», ¿dónde vas, Señor? Jesús le contesta, invitando también, voy a la ciudad para que me crucifiquen otra vez. Si querés, seguime. Y Pedro vuelve a decirle que sí al Señor. En algún momento nos dirá, bueno, este es tu último sí, tu muerte, tu llamada. Cuando nos da otras 24 horas de vida, esta mañana, cuando nos hemos levantado, recibimos una llamada de Dios, que es la oportunidad, el contexto, la hoja en blanco, a que me refería en la homilía de la misa de esta mañana, en el que escribimos, ¿no?, nuestra vida. Podemos escribir lo que queramos, pero siempre intentando escuchar qué es lo que quiere el Señor. Cada vocación es un derroche de gracia divina que pide correspondencia y generosidad de parte de la persona llamada. Es una fuerza vital, es un enamoramiento, es la dedicación a todos los afanes, de todas las ilusiones, todas las aspiraciones. Son palabras de San José María que está explicando qué es la vocación. Es como si se encendiera la luz dentro de nosotros, un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una actividad que en la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Hagamos un planteo vocacional. ¿Estoy en el camino que Dios pide, que me lleva a mi propia felicidad? Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a ser generosos. Qué diferente sería el mundo, y sería distinto, si la Virgen María hubiera dicho que no. Pero como dijo que sí, el Hijo de Dios se encarnó y tomó nuestra naturaleza en el seno generoso de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Y la respuesta de la Virgen María no fue solamente una respuesta de un instante, fue una respuesta que fue prolongada en toda su vida. Cuando nos planteamos responder que sí al Señor, cuando nos planteamos ver realmente lo que Dios quiere, ¿no? Ven y verás, ¿no?, es la invitación. Experimentar. Y luego, para luego decir que sí. Y nos acompaña la Virgen para confirmarnos que este es el camino que queremos dar, que queremos recorrer. Con la convicción de la grandeza de nuestra misión, de nuestra vocación. De que somos verdaderamente protagonistas de esta historia. No somos simples personajes que se quedarán en el olvido en la historia, sino que somos protagonistas de la historia, de la Iglesia, no para que simplemente consigamos una vida más o menos placentera, sino una vida que vale la pena. Y pedimos a todos los ángeles del cielo, a todos los santos, a que nosotros que carguemos sobre nuestros hombros el destino de nuestra propia vida, de nuestra bienaventuranza, para que transmitamos nuestra alegría y la esperanza a mucha gente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.